Listo. Bueno, damos inicio al seminario de esta semana, que estará a cargo de Mariela Chertoff, que es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires y también tuvo formación en biología en su formación de grado. Tuvo una instancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora de CONICET. A ver si alguien puede bajar el volumen, creo que hay un volumen ahí. No sé, Grace, que tú creo que tienes, Sí, puedes sí, estoy silenciarlo. cuidando, estoy cuidando. Ahí está. Bueno, decía que es investigadora de CONICET, trabaja en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y ha estado investigando en el área de las neurociencias, estudiando los mecanismos moleculares y celulares involucrados en la resiliencia al estrés y bueno, y en otros efectos del estrés, en particular el periodo perinatal. Es un placer tener esta vez como speaker a Mariela, cofundadora de esta red y muy activa en la misma. Así que bueno, muchas gracias por contarnos sobre lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Un placer contarles nuestro proyecto que empezó hace un par de años. No es tan, son los primeros resultados, creo que, no sé, una de las primeras veces que los presento, así que estoy muy contenta de hacerlo. Voy a compartir la pantalla, así les puedo contar un poco más. Avísenme si ven la presentación. Sí, Ahí se ve. sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea de este seminario es contarle el proyecto que empezamos hace muy poquito en el laboratorio, acá en el Departamento de Química Biológica de la facultad, que está relacionado a la resiliencia de estrés y cuáles son los posibles mecanismos que pueden estar involucrados en esta adaptación al estrés. Entonces, primero, muchas gracias por unirse a este seminario. Creo que es el primero que es en un modelo animal y no en humanos, así que para todos aquellos que no trabajan en animales voy a tratar de explicar lo más posible. Cualquier cosa me pueden interrumpir en cualquier momento para preguntarme o levantar la mano y alguien me avisa porque en realidad no los veo. Eh, si voy demasiado rápido en alguna de las cosas. Eh, la idea es ver cómo entran en juego los mecanismos de la respuesta al estrés en un modelo animal para tratar de entender la resiliencia, dadas las similitudes que hay entre roedores y humanos en muchísimas características que vamos a ir viendo durante el seminario. La idea es que hablemos un poco de salud mental, que todos estamos en tema, así que va a ser como algo muy rápido, qué influencia tiene el estrés, hablar un poquito de la resiliencia y ahí sí entrar en el modelo animal, en nuestro modelo en particular, con nuestros objetivos y los resultados y cuáles son nuestros planes a futuro. Así que bueno, ya todos sabemos que la salud mental está siendo un problema a nivel mundial en todas las sociedades, desarrolladas o no, occidente u orientales, en todas está subiendo los niveles de trastornos asociados a la salud mental, sobre todo después de la pandemia. Los que son más frecuentes son los desórdenes de tipo ansiedad o depresión y que está teniendo prevalencias mucho más grandes y uno de los lugares donde mayor prevalencia hay, que está descrito, es en América. Y que, bueno, nuestra respuesta al estrés, si es un estrés, todos tenemos estrés en nuestra vida cotidiana, básicamente, si es un estrés que nuestro cuerpo puede manejar, se liberan una determinada cantidad y calidad de moléculas como los glucocorticoides, las citoquinas y las catecolaminas que van a balancear un poco esta respuesta de estrés y la van a controlar para tener una respuesta normal que en algún momento se va a cerrar y nuestro cuerpo va a seguir funcionando normalmente. En toda esta respuesta al estrés está involucrado el eje HPA, el hipotálamo, la hipófisis y la adrenal, que van a
facilitar la liberación de corticoides desde la corteza adrenal y que esto, en una situación normal, produciría un feedback negativo para silenciar esta respuesta y entonces pasamos a un mecanismo fisiológico que sería adaptativo, donde respondemos al estresor, pero volvemos a nuestra balance homeostático en un periodo muy corto. El problema aparece cuando el estrés ya pasa de ser agudo y se convierte en una situación muy fuerte en nuestra vida, tanto porque es crónico o porque es en periodos específicos de nuestro desarrollo donde hay mucha sensibilidad en la respuesta al estrés, como es el desarrollo perinatal. Entonces, según cuán fuertes y cómo sean esos tipos de estresores, vamos a tener distintos tipos de respuesta que acá se ve con un código de colores que cuanto más rojo es más intenso, la persona percibe más, eh, una respuesta más fuerte al estrés y que también puede tener una duración prolongada, cuanto más rojo, más fuerte y más efectos va a tener a nivel fisiológico y que no solo va a afectar, va a aumentar la liberación de corticoides, sino que también va a afectar la respuesta en todos los órganos, ya que la mayoría de los órganos tiene respuestas, tiene receptores para los glucocorticoides y va a cambiar su respuesta, tanto el corazón como la microbiota, como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema inmune. Absolutamente todos nuestros sistemas están regulados de alguna forma por el nivel fisiológico de estrés que tenemos en nuestro cuerpo y eso, por supuesto, también va a afectar al cerebro. En el caso de tener un estrés crónico, lo que pasa es que ese nivel de estrés no podemos llegar a balancearlo y no podemos volver a la homeostasis, entonces lo que se considera es que hay una sobrecarga alostática y ahí el cuerpo empieza a tener fallas en la regulación de esta respuesta al estrés. En el cerebro en particular hay muchas regiones que están involucradas en esta respuesta al estrés porque tienen los receptores de glucocorticoides. A ver si puedo mover el mouse. Acá se ve. Receptores de glucocorticoides que se ven acá como estos conitos rojos que son el hipotálamo, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, además de los que forman parte del eje, ¿no? El hipotálamo, la pituitaria y la adrenal que libera los corticoides. Este circuito se responde y se programa en el caso del estrés crónico, modulando la respuesta al estrés y cambiando el funcionamiento a nivel cerebral y, por supuesto, impactando el comportamiento. Entonces, a pesar de que todos sabemos que hay muchas situaciones estresantes en nuestra vida y muchas personas sufren el estrés, no todos los individuos terminan viendo afectada su salud mental eh, debido a esta situación estresante. Y a estas personas se les llaman resilientes y de alguna forma tienen la capacidad de mantener o recuperar su funcionamiento a pesar de estar expuesto a situaciones de estrés. Durante muchísimos años la investigación estuvo centrada en el efecto que tenía el estrés per se y cómo se modulaban todas las moléculas partícipes en respuesta a una situación de estrés, pero en los últimos, a lo mejor 10 años, se empezó a cambiar el foco un poco para tratar de entender y poder potenciar esta respuesta resiliente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algunas personas frente a un mismo estrés terminen teniendo algún tipo de patología o efecto en su salud mental y otras personas no? Entonces, nosotros también durante muchos años estuvimos enfocados en cómo respondía el cuerpo y el cerebro al estrés, pero ahora estamos tratando de entender cuando no hay una respuesta que sea perjudicial, qué es lo que pasa y cuáles son los mecanismos que se pueden promover para mejorar esa resiliencia al estrés. Entonces, en función de esto, nosotros podemos tener personas que sean más susceptibles o más resilientes y eso va a depender de cuán vulnerables o cuán adaptables sean a diferentes situaciones estresantes que acontezcan durante su vida. Dentro de la resiliencia del estrés uno lo puede ver a un montón de niveles, se puede ver a nivel molecular,
donde es lo que nosotros vamos a estar haciendo, pero también es muy importante niveles a muchísimos niveles cómo influye sobre la salud mental, desde el sexo, la edad, la salud general, pero también la comunidad que está alrededor, la familia, la escuela, también los sistemas que están en los vecindarios, las sociedades, los clubes donde participan y también la cultura que hay en cada país puede afectar cómo cada persona maneja la situación de estrés. Entonces, no es solo una cuestión de moléculas, sino que hay toda una sociedad que también va a favorecer y un acompañamiento que va a favorecer que la resiliencia sea fortalecida, que los mecanismos de resiliencia sean fortalecidos. Entonces, nuestra idea era modelar en roedores alguna forma de poder evaluar la aparición de resiliencia para poder tratar de analizar un poco más en profundidad la parte molecular y conductual de estos animales. Entonces, dadas las similitudes que hay entre el desarrollo de los humanos y los ratones, uno puede tener ventanas temporales que son bastante similares en los periodos críticos y la sensibilidad del cerebro. Entonces, eh, es relativamente fácil de comparar porque el desarrollo del cerebro y las áreas están bastante conservadas y, por supuesto, los roedores tienen una escala temporal de crecimiento y desarrollo muchísimo más pequeña, por lo cual nos ayuda a poder analizar la etapa prenatal y también la adultez en periodos relativamente cortos. Los roedores viven alrededor de 2 años, así que uno puede llegar desde el desarrollo hasta la adultez en un periodo razonable de investigación y se pueden hacer análisis longitudinales en los animales. Entonces, lo que nosotros nos propusimos hacer es estudiar un modelo de estrés que sea prenatal. Y nuestra hipótesis es que, dado la exposición a una situación estresante durante el desarrollo, donde existen una numerosa cantidad de mecanismos eh, adaptativos de programación de la respuesta al estrés, así como también periodos críticos importantes para el desarrollo del cerebro, estos mecanismos son los que, de alguna forma, en algunos individuos van a facilitar una respuesta resiliente y en otros van a ser más vulnerables y que esa diferencia puede estar debida a cambios epigenéticos que modulan la expresión génica y en última instancia están asociados con cambios en los comportamientos. Entonces nosotros generamos este diseño experimental en el cual tenemos 2 grupos de ratones, trabajamos con una colonia de animales que se llama CF1 y es una colonia porque tiene una variabilidad genética que a nosotros también nos interesa ponerla en juego en nuestro estudio. En vez de trabajar con una cepa que son todos genéticamente idénticos, nosotros estamos trabajando con esta colonia que hay una variabilidad intrínseca a nivel genético que es más comparable con la población humana, por eso también la utilizamos. Y tenemos un grupo de hembras adultas que separamos en 2, cruzamos con machos de la misma cepa y a partir del día 10 de gestación, que identificamos el día 0 observando la aparición de tapón vaginal, a partir del día 10 y hasta el día 19, al grupo experimental lo sometemos a una restricción gestacional a estas futuras madres, donde los ponemos en un tubo, en distintos tubos, vamos cambiando el tamaño a medida que van creciendo las hembras preñadas, porque a veces llegan a duplicar su peso durante la preñez, así que vamos adaptando esa restricción a medida que avanza la gestación. 3 veces al día los ponemos durante 45 minutos en estos tubos hasta el día anterior al nacimiento, que es el día gestacional 19 o, o GD19. En general, al día siguiente nacen los animales y
Entonces, hasta acá tendríamos dos grupos, unas madres control y otras madres que recibieron la restricción gestacional. Y nuestra idea con este diseño experimental es al día postnatal 35, que es equivalente a la adolescencia, en los roedores, tratar de evaluar de alguna forma si tenemos animales resilientes o susceptibles al estrés, enfrentándolos nuevamente a una situación estresante. Y en la vida adulta hacemos distintos estudios, tanto comportamentales como moleculares, para tratar de entender un poco mejor la diferencia entre los animales susceptibles y los animales resilientes. Entonces, nuestros objetivos principales es, bueno, primero desarrollar este modelo. Existen varios modelos de resiliencia. No está muy establecido qué modelo, no hay como un modelo universal. Creo que cada laboratorio hoy por hoy trabaja con un modelo diferente. Algunos son prenatales, algunos son postnatales, algunos son pre y postnatales. Nosotros decidimos desarrollar el nuestro, que es una combinación de varios trabajos que hemos observado. Después evaluamos qué cambios teníamos en el comportamiento de las crías adultas después de esta separación entre susceptibles y resilientes, que ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos. Y después empezamos a analizar algunos targets moleculares para tratar de entender qué influencia tiene esta resiliencia a nivel molecular. Entonces, les voy a contar principalmente el trabajo de dos chicas del laboratorio, que forma parte de su tesina de licenciatura. Eh, Después de hacer la gestación, la restricción gestacional, después del nacimiento, como les decía, a una edad similar a la adolescencia, lo que hicimos es darle un segundo hit de estrés a los ratones experimentales y un primer hit a los animales control, ya que durante la gestación no recibieron ningún tipo de estrés. Y lo que lo hicimos fue haciendo este test que se llama Splash Test, que combinado con una restricción de vuelta en tubos durante 30 minutos. El Splash Test consiste en salpicar de sacarosa el lomo de los ratones, y eso va a ser como un comportamiento innato que quieran limpiarse. Sí, es como, por un lado, es evaluar un comportamiento de motivación, porque los ratones naturalmente se quieren mantener limpios, y además, como la solución es dulce, también están motivados a chuparla porque les gustan las cosas dulces. Entonces, utilizando este comportamiento, y sabiendo que en los animales estresados este comportamiento disminuye, nos pusimos a evaluar a estos ratones durante la adolescencia. Y también primero quisimos saber si a las madres les pasaba algo, ¿no? Porque de alguna forma teníamos que poder evaluar que las madres estuvieran de alguna forma estresadas. Entonces lo que hicimos fue primero pesarlas. Antes del apareo no había diferencias de peso entre los animales controles y aquellos que recibieron el protocolo de restricción gestacional, pero al día gestacional 14 vemos que aquellas madres que fueron estresadas tienen un menor peso, que es algo que ya está descrito como una respuesta al estrés durante el embarazo. Y luego del nacimiento no vimos diferencias de peso en las madres entre los dos tratamientos. Cuando en las madres también evaluamos esta respuesta al estrés, y lo que observamos en el tiempo de grooming o de autoacicalamiento entre el primer splash, luego se acuerdan que viene la restricción, y el segundo splash test, vemos que aumenta mucho en los controles el tiempo de grooming, teniendo una respuesta muy alta al estrés. En aquellas madres que recibieron la restricción gestacional, vemos que esta diferencia, aunque existe, es muchísimo menor. También vemos que los animales en el segundo splash, los animales que recibieron la restricción gestacional, tardan mucho más en iniciar este autoacicalamiento, así que no están tan interesados en mantenerse limpios,
pero la cantidad de veces que empiezan esta secuencia termina siendo más grande también. Cuando evaluamos a las crías, nuestra intención en las crías era tratar de separar entre crías resilientes y crías susceptibles. Entonces, lo que utilizamos acá, que es lo que en varios trabajos observábamos, era evaluar el comportamiento en los controles y a partir de cómo se comportaban los animales control, hacer una separación entre resilientes y susceptibles. Y esto lo hacemos así porque sí, los animales que están estresados van a responder diferente si son susceptibles versus los que son resilientes. Entonces, nosotros optamos por la elección y esto es algo que podemos discutir porque hay muchísima variabilidad en cómo se analizan estas cosas. Nosotros a priori supusimos que los resilientes se van a comportar similar a los animales control porque no tienen esa programación negativa al estrés y que los susceptibles van a responder como más similar a los animales estresados, bajando su motivación al splash test. Entonces, cuando hacemos esto, lo que observamos es tanto en machos como en hembras que los animales control después de que son los azules, sí, ese es el primer splash y este es el que sería este, y este es el segundo splash que es después de la restricción. Los animales control en general cambian un poco el comportamiento, pero no es muy, muy evidente, pero sí diferenciamos a los animales susceptibles de los resilientes, vemos que los resilientes tienen una respuesta muy similar al control y que los susceptibles el cambio de respuesta es muchísimo más baja. ¿Sí? El tiempo de grooming es mucho más bajo, tanto en el primero como en el segundo. En el segundo baja aún más porque baja su motivación. Eso quiere decir que están un poco estresados y es un indicativo de un comportamiento tipo depresivo también. Y esto pasa tanto en machos como en hembras. Después lo que quisimos evaluar en los adultos son otros tipos de comportamientos que están relacionados a y que se sabe que están relacionados a cómo se responde al estrés. Uno es el laberinto elevado en cruz, que es una cruz que está elevada y que tiene dos brazos cerrados y dos brazos abiertos. En este test lo que uno evalúa es cuánto tiempo el animal pasa protegido en los brazos cerrados versus cuánto se anima a explorar el ambiente en los brazos abiertos. En general, los animales que están ansiosos pasan más tiempo en los brazos cerrados y les cuesta más afrontar el miedo a la exposición, que va en contraposición al comportamiento de exploración que tienen naturalmente. Y cuando hacemos este test, en las hembras no vimos ninguna diferencia y en los machos vemos que tanto los resilientes como los susceptibles pasan más tiempo en los brazos cerrados y hay una tendencia a que estén menos tiempo en los brazos abiertos, sí, pero en este caso no vemos diferencias estadísticas. Y una diferencia que observamos en los animales resilientes que aunque tienen más o menos el mismo tiempo pasan el mismo tiempo en los brazos cerrados y más o menos el mismo tiempo en los brazos abiertos que los susceptibles, la cantidad de veces que entran y salen es mucho menor. Cuando entran a los brazos abiertos se quedan mucho más tiempo. Sin embargo, los animales susceptibles van y vienen, van y vienen, van y vienen. Eso es algo que no esperábamos, en realidad, pero bueno, es el comportamiento que observamos. Cuando evaluamos el comportamiento tipo depresivo, que es usando uno de los test que usamos es el Tail Suspension Test, que es el test consiste en colgar de la cola unos minutos al ratón. Por supuesto, el ratón va a querer escaparse. Lo que uno mide en general es cuánto tiempo están inmóviles, que se queden. El ratón va a querer luchar por escaparse todo el tiempo. Que se queden inmóviles es un indicativo de desesperanza, un comportamiento asociado
a la depresión, y en este caso no vimos cambios en el tiempo de inmovilidad total, ni en machos ni en hembras, y lo que sí vimos de vuelta es que los animales resilientes empiezan a moverse y se dejan de mover más tiempo. A pesar de que el tiempo de inmovilidad total es el mismo, parecen estar como más activos incluso que los animales control. Como que empiezan a moverse y dejar de moverse más veces. Otro de los ensayos que hicimos es el test de nado forzado, que es poner a los animales en un vaso con agua a temperatura ambiente y también los animales van a querer, saben nadar, pero no se dan, y van a tratar de escapar. Entonces van a tratar de nadar para ver si se pueden escapar y en algún momento van a decidir que no se pueden escapar o van a dejar de luchar por escaparse y van a quedarse inmóvil. Lo que nosotros, en general, uno en este test evalúa tiempo de inmovilidad y tiempo de actividad. Nosotros los separamos en tres comportamientos distintos. Uno es la inmovilidad completa, otro es el nado pasivo, donde nadan lentamente con las dos patas de adelante, como si estuvieran eh, relajados nadando. Y otro comportamiento que evaluamos es el nado activo, que es como un nado un poco más desesperado, moviendo las dos patas delanteras y las dos patas traseras. Y acá se ve el nado activo en verde, la inmovilidad en rojo y el nado pasivo en amarillo. En general, en este test, los primeros 2 minutos, los ratones siempre están muy activos porque es la primera vez que se enfrentan al agua. Entonces, en general, para los análisis de conducta no se evalúan los primeros 2 minutos, pero sí se evalúa la latencia a cambiar el comportamiento y después evaluamos, usando un programa que se llama Salomon Coder, qué tipo de comportamiento estaba haciendo. Y cada una de estas líneas es un ratón distinto y está evaluado desde los 0 a los 6 minutos, que es lo que dura el test, y está puesto en escala de segundos. Y lo que observamos acá es que cuando evaluamos no vimos diferencias en el tiempo total de inmovilidad, pero cuando evaluamos el tipo de nado que realiza cada uno de los animales, vimos que los animales susceptibles tienen un nado activo mucho más bajo y con diferencias significativas con respecto al grupo control, siendo los animales resilientes un fenotipo intermedio y no vemos diferencias. Y lo mismo pasa en forma inversa con el nado pasivo, donde los animales susceptibles pasan mucho más tiempo nadando pasivamente y de vuelta observamos diferencias con el grupo control y un fenotipo intermedio en los resilientes. Cuando tratamos de ver qué podíamos llegar a evaluar a nivel molecular, qué cosas había descriptas y qué cosas eran importantes que cambiaban durante el desarrollo en los ratones, vimos que una de las vías de señalización cambiaba durante el desarrollo en la corteza prefrontal. Yo les había dicho, ¿se acuerdan que en la corteza prefrontal hay receptores para glucocorticoides y que está asociada a la respuesta y a la regulación del estrés? Y las subunidades, el receptor de glutamato tiene varias subunidades, en especial vamos a hablar de las subunidades asociadas al receptor NMDA, y esas subunidades además de tener distintas actividades, aperturas, distintas velocidades de apertura y cierre para la comunicación de la neurona, lo que pasa también es que cambia el tipo de subunidades. Y al cambiar el tipo de subunidades que forman el complejo, cambia la respuesta ante las diferentes señales. Entonces lo que hicimos fue evaluar primero la maduración de la transmisión glutamatérgica en la corteza prefrontal. Les voy a mostrar resultados moleculares de hembras, que son los que tenemos por ahora. Los de machos están pendientes, pero como siempre hay menos información en las hembras, empezamos por las hembras.
y evaluamos distintas subunidades. Hay una que se llama la subunidad 1, que esa no cambia durante el desarrollo, la medimos y no vimos diferencias en ninguno de los grupos evaluados. Y después evaluamos dos subunidades distintas, que son las 2A y la 2B, y ahí vimos que la Green 2A, aunque parecería que los resilientes tienen una variabilidad mucho más baja, no observamos diferencias en la expresión, pero cuando evaluamos la Green 2A, que es la subunidad 2A del receptor, lo que observamos es que tanto en los resilientes como en los susceptibles baja la expresión. Sabemos que la expresión de esta subunidad normalmente baja al madurar las sinapsis, pero bajan aún más que en los animales control. Y cuando hacemos la relación entre el Green 2A y el Green 2B, que es como un parámetro de cuánto cambió durante el desarrollo, ahí observamos que esta relación es mucho más alta en los animales susceptibles respecto a los animales control, por lo cual la señalización glutamatérgica, la respuesta a las señales, estaría modificada. Y ustedes dicen, bueno, pero si es más alto podría ser mejor. En realidad, se sabe que el estrés, por ejemplo, acelera la maduración del circuito y de las conexiones entre la amígdala y la prefrontal, y eso no es algo bueno. Y nosotros podríamos estar viendo que en la corteza prefrontal está afectada esta señalización de las neuronas glutamatérgicas debido al estrés. Y más importante es ese cambio en los animales susceptibles. Medimos un montón de genes también asociados a dopamina, a GABA, que son otros neurotransmisores. También evaluamos los transportadores vesiculares de glutamato y de GABA, algunas moléculas asociadas a mecanismos epigenéticos y a formación de sinapsis, y lo correlacionamos, aunque en muchos no teníamos diferencias en la expresión comparando entre grupos, hicimos una correlación entre los distintos tipos de conducta y cuántos se expresaban. Y acá podemos ver, entre todos los genes que medimos, los grupos susceptibles, resilientes y control, el tamaño del círculo es la magnitud de la correlación de la expresión observada, y la correlación es si es azul es negativa y si es roja es positiva. Y lo que acá vemos, si ustedes ven como una vista muy general, más allá de los asteriscos que podamos ver, que podemos discutirlos y es bastante interesante, los cambios en los perfiles de expresión entre los animales resilientes y los controles son más similares que si lo comparamos con los susceptibles. ¿Sí? En los susceptibles hay muchos más azules, sí hay muchas más correlaciones negativas y hay muchas más rojas en los animales controles y resilientes. Y algo interesante es que en los animales resilientes vemos una correlación entre la expresión de los transportadores vesiculares de GABA y de glutamato en los resilientes, y en el caso del glutamato también en los controles, pero no así en los susceptibles. Y, por ejemplo, vemos vemos correlaciones entre los susceptibles y algunas subunidades de los receptores de GABA o con SIRT1 que no aparecen en los grupos controles y los resilientes. Y esto a nosotros nos parece que nos indica que estamos teniendo un buen criterio de separación, porque tenemos muchas más semejanzas entre los resilientes que nosotros suponemos que se van a comportar como los controles comparado a los susceptibles. Algo que es importante tener en cuenta es que la resiliencia no siempre está relacionada con volver a los mismos caminos que los animales control. El mecanismo de resiliencia puede ser otro camino totalmente diferente que termine en una conducta similar al control, a pesar que a nivel molecular haya otros jugadores involucrados, porque ese animal sufrió un estrés y de alguna forma tuvo que tener un impacto, que es como vimos que había
en los receptores de Green, o sea que había una respuesta asociada a haber sufrido el estrés, porque veíamos las mismas diferencias entre los animales resilientes y susceptibles. Después, cuando evaluamos la latencia a la primera inmovilidad en el Force Swimming Test, que es esto donde evaluábamos el nado activo y el nado pasivo, lo que observamos es que acá son bastante similares los resilientes y los susceptibles a nivel molecular en relación a esta latencia. Y se acuerdan que esta latencia no daba diferencia entre susceptibles y resilientes, tampoco con los controles, pero si nosotros observamos el perfil de expresión, son más similares los resilientes que los susceptibles que los animales control. Y algo que nos llamó mucho la atención son dos genes en particular. Uno es el receptor, la subunidad B3 del receptor de GABA, donde vemos que hay efectos opuestos en los animales resilientes si evaluamos la latencia al acicalamiento, donde hay una correlación negativa con la expresión, y el tiempo de nado activo, donde hay una correlación positiva y mucho más fuerte, donde a mayor expresión hay menor latencia al grooming y un aumento en el nado activo. Y otra molécula interesante que también está involucrada en muchas cosas, como es el receptor de oxitocina, que está también relacionado a la respuesta emocional y a cómo se regula también la respuesta al estrés, vemos resultados bastante diferentes, donde en los susceptibles tenemos una correlación positiva con el nado activo y en los resilientes una correlación negativa con el nado pasivo. Y esto nos indica que en los susceptibles hay una mayor expresión y hay más nado activo, y en los resilientes menor expresión que correlaciona con un menor nado pasivo. Y esto nos pareció interesante porque hay algunos trabajos donde hacen una infusión de oxitocina en la corteza prefrontal y ven que se reduce el tiempo de inmovilidad en el FST, por lo cual podría estar asociada a la regulación de esta respuesta al estrés en este test en particular, que nos parece interesante y es algo que tenemos ganas de seguir adelante. Entonces, para resumir esta parte, nosotros nos focalizamos principalmente en la transmisión, en moléculas asociadas a la transmisión sináptica, y vemos que hay algunos cambios asociados a haber sufrido un estrés perinatal y otros que son específicos y diferentes entre los animales resilientes y los susceptibles, que llevan a adaptar distintas estrategias de comportamiento. En particular, acá les estamos mostrando el FST, que es una forma de evaluar comportamientos tipo depresivos. Y como este es un proyecto que recién empieza, hay muchísimas cosas por hacer que queremos hacer y que estamos tratando de ver cómo podemos hacerlas en las condiciones en las que estamos. Una es evaluar toda la parte molecular en los machos y también incorporar la evaluación de todas las moléculas asociadas a la respuesta al estrés, como el receptor de glucocorticoides, FKBP5 y toda la maquinaria de respuesta al estrés, para ver si está modificada entre los animales resilientes y susceptibles. En la literatura hay mucha variabilidad en los resultados, en muchos trabajos se ven diferencias, en otros no. Tendremos que ver qué es lo que pasa en nuestro modelo. Lo que queremos también es profundizar un poco en la batería conductual para ver qué variables nos ayudan a diferenciar mejor y qué test podemos utilizar para evaluar la separación entre resilientes y susceptibles. Ver otros mecanismos epigenéticos como la maquinaria de metilación del ADN y enzimas modificadoras de marcas de histonas, estudiar otras regiones del cerebro que están asociadas a la respuesta de estrés, como la amígdala y el hipocampo, evaluar algo que estamos interesados también es evaluar la respuesta del sistema inmune y el eje cerebro-corazón, que es todo un desafío, y estamos interesados también en poder trabajar con poblaciones humanas para tratar de entender la relación entre las adversidades tempranas y los mecanismos de resiliencia asociados a mecanismos epigenéticos, y también enfocarnos en
eje cerebro-corazón, que nos parece súper importante, y como parte de esta interacción entre la clínica y la investigación básica, bueno, creo que algunos participaron organizamos un workshop asociado a mecanismos de resiliencia y estudios translacionales entre humanos y roedores con la Universidad de Tübingen, que hicimos un workshop en julio, eh, que la idea es poder favorecer, igual que en esta red, favorecer la comunicación entre las investigaciones en humanos y las investigaciones en modelos animales para poder responder mejor y entender mejor cuáles son las preguntas más relevantes y las necesidades que hay desde la clínica para poder entender y mejorar la atención en salud, bajo la premisa de que nada nos fortalece más que compartir experiencias y conocimientos. Y bueno, espero que les haya gustado el seminario. Por supuesto, toda esta gente es parte de nuestro grupo, pasados y presentes, y sin ellos no podríamos haber hecho nada de lo que hicimos. Y les dejo además el Instagram del laboratorio, si quieren tener más información de lo que hacemos y novedades que hay en nuestro grupo. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y llegar hasta acá. Y me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Voy a dejar de compartir. No sé si se escuchó bien. Sí, Espero que sí, no se haya muchas cortado. gracias, Mariela, se Ah, escuchó buenísimo. perfecto, interesantísima tu Y en charla. 45 minutos, muy bien. Sí, sí, Muchas muy, muy gracias. eficiente el manejo del tiempo. Bueno, tenemos una linda audiencia, tenemos bastante numerosa, no sé si ya hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Vamos a esperar un poquito. Ah, Grace, ¿sí? Mientras la audiencia se va animando, me gustaría ir preguntando, interesante el trabajo, Mariela. Felicidades, es un arduo Bueno, trabajo. ¿Me escuchas? ahora sí. ¿Me Ahora sí, por un escuchan? momento, ahora sí. Sí, se había Ok, cortado un poquito. ok. Estoy curiosa sobre la evaluación de los genes en el prefrontal asociado a los receptores del hipocampo. Em, de si estos receptores cumplen la misma función en todo el periodo del desarrollo. Es en los periodos que han evaluado si se asocia con una misma función. Es decir, están en maduración los circuitos, probablemente Exactamente. las Sí. conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ustedes interpretan los cambios que pueden haber observado? Esa es una pregunta. Y luego también si la expresión es de estos genes que han observado asociados al fenotipo, son selectivos para las regiones que han estudiado, también se expresan en otras regiones para estos fenotipos, ¿eh? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, ya Mariela. Bueno, gracias Grace por la pregunta. Bueno, la corteza prefrontal tiene un desarrollo postnatal muy importante. Entonces, como nosotros hacemos esta separación durante la adolescencia y en ese periodo está en pleno desarrollo la corteza prefrontal, que está más asociada en humanos está bastante asociada al control ejecutivo, ¿no? Y a la inhibición de muchas conductas, es importante que ese circuito se esté desarrollando bien, eh, principalmente durante la adolescencia, que es cuando nosotros hacemos nuestra evaluación y la separación de la conducta. Por eso empezamos como por una región que todavía está en proceso de desarrollo cuando nosotros la estamos interviniendo, ¿no? A nivel señalización de los receptores de glutamato, hay un cambio en el tipo de receptores que hay durante toda la vida, como ahí les mostraba en la diapo que a P0, que es apenas nacen, tienen determinada cantidad determinado tipo de subunidades y eso va cambiando a diferentes edades, no solamente en la PFC, sino en otro montón de regiones del cerebro, que eso está asociado a cómo va a responder esa neurona en un circuito, va a cambiar el nivel de inhibición y de excitación de esas neuronas, va cambiando el balance
al cual va a estar respondiendo. Entonces, no son subunidades que son exclusivas de la PFC, están en otras regiones. Por ahora la información que tenemos es en la corteza prefrontal. Nuestra idea es evaluarla también en el hipocampo y el amígdala, que están también asociados a la regulación de la respuesta al estrés. Y Pero bueno, solo para que me quede claro la asociación que se hace con los productos de estos genes, los receptores o las subunidades de estos receptores también cambian. ¿Hay alguna forma de que hayan evaluado de que los cambios en los genes también se reflejen en los productos? todavía no. Todavía Nuestra no. idea es evaluar a nivel proteico también, pero bueno, empezamos con la evaluación a nivel de mensajeros porque nosotros hemos visto en otros modelos del laboratorio que hay cambios tanto a nivel mensajero que después se veían también a nivel proteico y como nos es más económico medir el mensajero que tener todos los anticuerpos, empezamos por el mensajero. Pero sí hemos visto en otros modelos de nuestro laboratorio, no en este aún, porque recién empieza, que hay una asociación entre los cambios en el nivel de expresión y los cambios en el nivel de proteína. Muchas gracias, Mariela. Pero es algo que tenemos que chequear, no siempre ocurre, pero sí, es algo que hay que evaluar. Eh, Había levantado la mano Jorge Enrique Gómez, no sé si ya no tiene la pregunta porque ahora no está. Hola, ¿cómo Y está? si no, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? A mí me interesa mucho saber si va a haber grabación de la sesión porque fue muy interesante y Muchas gracias. me tomó pues me pareció muy interesante también la gráfica sobre el estrés, qué es lo que causa. Entonces, me gustaría de pronto saber qué artículo lo, lo consultó la doctora, porque me parece una gráfica muy diciente. Muchas gracias. Creo que en la mayoría de las diapos está de cuál es la fuente de la información, y si no, me podés escribir y te los paso. Le agradezco Y mucho, doctora. está grabada la charla, así que Las charlas, si nos escriben, les enviamos el link para que la tengan. Siempre quedan grabadas. Marta, ¿tiene una pregunta? Sí, hola. hola, Bueno, Marta. Mariela, sí, súper interesante tu trabajo realmente. Los felicito por todo lo que Gracias. hicieron. Em, a ver, a veces ibas un poco rápido, te digo la verdad, y no lograba Perdón, analizar todo. perdón. Pero, por ejemplo, cuando hicieron los estudios de comportamiento en el Plus Maze y en el Tail Suspension, em, o sea, había como una tendencia en los susceptibles a que las hembras estuvieran más depresivas y Sí, los machos más ansiosos, que es un poco la tendencia sí, que en que el general se gen. ve, ¿no? Lo que no me Sí, quedó claro qué pasaba con los resilientes en este punto, entre ansiedad y depresión. espérame, espera que te muestro de vuelta los gráficos porque va a ser más fácil que vuelvo a compartir y voy a esas diapos para mostrarte. Espérame que. ¿Sí? ¿La ven? No, No. yo tampoco la veo. ¿Por qué no la veo? Ah, porque debo estar en una diapo que no hay. Espera, espera que dejo de compartir porque estaba en la última diapo Ah, que está vacía. Entonces espérame que voy a la de los test y ahí la comparto, así se ve mejor. Ahí comparto de vuelta. Acá, ya que la pongo en pantalla completa. Lo que se ve en las hembras, en el EPM, no vemos diferencia. O sea, no hay comportamiento tipo ansioso. Y acá lo que vemos es un poco raro porque no vemos en el tail suspension, lo que vemos es que en el tiempo total de inmovilidad no hay diferencias, pero sí ujú. vemos que los resilientes, al contrario
de los susceptibles, que en este caso sí dan intermedio, los resilientes es como cambian más tiempo, más veces su comportamiento. Pasan de estar inmóviles, aunque el tiempo de inmovilidad total no es más alto, los periodos de tiempo de inmovilidad son más pequeños porque están más veces cambian su conducta de inmóvil a móvil, inmóvil a móvil. Como que, y los susceptibles se quedan más tiempo por cada vez que tienen inmovilidad, se quedan más tiempo. Ujú, No hay cambios a nivel globales, que nosotros esperábamos que sí hubiera un cambio a nivel del tiempo de inmovilidad, pero lo que vimos es que la conducta de los resilientes es mucho más variable que en los susceptibles. ujú, Y con los machos, ahí sí vemos que hay un comportamiento más ansioso, pero acá no podemos distinguir a priori con el tiempo en los brazos cerrados, que es lo que se suele usar como gold standard para evaluar ansiedad. Y acá no distinguimos entre resilientes y susceptibles porque ambos están más tiempos en los brazos cerrados, que es un comportamiento asociado a que estuvieron expuestos al estrés, sería una respuesta al estrés ujú, perinatal. Pero de vuelta lo que vemos en este caso es que la cantidad de veces que entra y sale a los brazos abiertos en los resilientes es diferente. O sea, entran ujú, menos, pero están más tiempo en los brazos abiertos, ¿sí? Cada vez ujú. que entran a los brazos abiertos están más tiempo. Por lo cual estarían, Ah, cada exposición a brazo abierto sería más alta que en los susceptibles, pero no llegamos a ver una conducta que nos diferencie muy claramente susceptibles y resilientes acá, como sí lo observamos en el FCT, que ahí sí vemos una diferencia en las estrategias de nado. mm. Les muestro las hembras porque es la parte molecular que evaluamos y la que correlacionamos, pero en los machos parecería estar pasando lo mismo. Hay una diferencia en la estrategia conductual que adoptan los resilientes a diferencia de los susceptibles en cuánto y cómo nadan. Ahora, entonces habría también una diferencia a nivel motriz, probablemente, ¿no? Nosotros hicimos el Open Field también y no vimos ninguna diferencia. No, ok. Tanto en el EPM que también evaluamos distancia total recorrida, no vimos diferencias y en el Refer- Open Field tampoco vimos diferencias. Entre resiliente y Entre resilientes y susceptible. susceptibles. Claro, si no parecería Ujú, ser algo motor. claro, perfecto. Bueno, gracias, Mariela. De nada. Y Mariela, me quedó una Sí, curiosidad. Si sí, el fenotipo lo separan con una prueba motivacional, en sí. el splash, ¿será que responden semejantes? O sea, los test de estándares, ¿eh? Para medir depresión en los ratones son todos los que has usado, pero ¿será que se dan bien en una medida motivacional también para hacer ese screening, tipo la preferencia a la sacarosa, por ejemplo? Sí, ¿Será podría que ser. esa puede ser más uniforme Sí, que podría ser. caracterice tu fenotipo? Sí, sí. ¿Eh? Este es el primer experimento que largamos y con muchas más incógnitas que certezas. Y era que, bueno, había que elegir qué hacer, ¿sí? No podíamos hacer todo. Eh, y, y en muchos trabajos, otra cosa que hacen muchos trabajos y que nosotros no quisimos hacer, justamente porque nosotros trabajamos con una colonia y por eso también hicimos las correlaciones. En muchos trabajos usan como los comportamientos extremos, ¿sí? Como, bueno, los susceptibles son el 30% de los animales que se comportan igual que los controles, el 40% del medio no los usan y los susceptibles son el otro extremo del 30%. Entonces ahí los cambios son mucho más fáciles de ver porque tenemos la nebulosa del medio, que son los Ujú, animales ujú. que se comportan más o menos, los descartan. Y como nosotros trabajamos con una colonia que tiene una variabilidad genética, que no se comportan todos exactamente iguales, nos interesaba poder evaluar esa diferencia y por eso también hacemos estas correlaciones entre la expresión y la conducta, ¿no? Porque no es blanco y negro. Ningún, Ninguna conducta es blanco y negro. Entonces, a pesar de que si evaluamos la expresión no vemos tantas diferencias, la relación en cada individuo de la expresión y su conducta es muchísimo más clara que lo que da la expresión génica de per se. Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho focalizarnos justamente porque, por esto mismo, que no, ninguna conducta en la población humana no es todo blanco y negro.
hay como un montón de grises y no queríamos sacar esos grises de la evaluación, más allá de que si los sacáramos seguramente las diferencias que encontramos van a ser mucho más potentes, no son tan reales. Entonces, focalizarnos en las correlaciones nos ayuda a tratar de ver un panorama más general y completo que solo una de las, una molécula a la vez. Entonces, como ver que todo el perfil de señalización está desbalanceado, más allá de que cada una de las moléculas en sí mismas a lo mejor no, pero hay todo Ujú. un pathway que está modificado y eso a nosotros nos parece como muy importante, más allá de cada cambio en Eh, particular. Y las correlaciones les aproxima, digamos, a pensar em, en algún espectro del comportamiento, no solo aquellos tipo depresivos per se que se evalúan, sino en otro, en comportamientos más naturalistas, tal vez del animal que les va mal, les va pésimo, Eh, asociado con estas correlaciones que ustedes han realizado. sí, nuestra próxima evaluación está a nivel comportamental, está más asociadas a conductas sociales, a interacción social, a búsqueda de novedad, eh, a otro tipo, a algo que está más relacionado con la funcionalidad de la corteza prefrontal, más allá de la respuesta al estrés, ¿no? Sí, Eh, por ejemplo, esa es respuesta, algo, la prefrontal, que hayan evaluado el desarrollo, me hizo pensar también en un comportamiento que tú mencionas social como el juego, por ejemplo. sí, sí, Me- en nuestro próximo experimento vamos a evaluar más esos tipos de comportamientos, más asociados a la respuesta social, digamos, a la interacción social y a Tiene la un dicho cognición social interesante. también. Sí, esto recién empieza, así que Gracias, gracias. gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, buenos días. Por favor, ¿podría explicar las características de... Ah, que alguien pregunta por el chat que si podrías explicar las características de esta cepa, porque sí mencionaste que era muy Ah. variable desde el punto de vista genético, pero no sé, algo más que se pueda... Eh, sí, es una cepa que es exocriada. En general, por ejemplo, los ratones C57, los BAPCs, se llaman cepas y son endocriadas, donde hermanos se cruzan con hermanos para tener la menor cantidad la menor variabilidad genética posible. En este caso, con estos ratones F1 se hace todo lo contrario. No se cruzan entre familiares para poder mantener esa variabilidad innata de la población de roedores. Entonces, la cantidad de variantes alélicas que hay dentro de la población es muchísimo más alta porque no está sesgada, y eso nos ayuda a nosotros que nos interesan los mecanismos epigenéticos como reguladores de la conducta y de los fenotipos, nos ayudan a poder limpiarlos un poco más, dado que el background genético es distinto, nos aporta una variabilidad extra, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Como más relacionado a cómo es la población humana, que no somos todos clones de nosotros mismos. Así que es... Por eso nos trabajamos con se llama colonia en lugar de cepa, porque se trata de mantener la mayor cantidad de alelos posibles dentro de la población. No sé si contesté la pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo una pregunta más general. Dime. Este, vos encontraste diferencias en las crías, ¿no? Que adjudicás a que una es susceptible, otra es resiliente, y tenés resultados moleculares que se correlacionan con esas diferencias. Sí. La pregunta sería, y capaz que hay más de una pregunta en esa pregunta, es ¿qué los haría resilientes, en Eh, definitiva? ¿Y cómo descartás que, la, que las diferencias en la respuesta al estrés de la madre puedan haber generado estas dos diferentes poblaciones digamos, características de las crías? Digamos, que se deba a una resiliencia de la madre, en ok, definitiva. sí.
¿Cómo Bueno, descartás eso? eso lo evaluamos de forma, lo hicimos de la siguiente forma. Nosotros evaluamos respuesta al estrés también de las madres. Y correlacionamos con cómo respondían, no lo hicimos a nivel molecular, pero sí lo hicimos a nivel conductual, cómo correlacionaba con la respuesta de las crías y si una madre que estaba más estresada tenía más crías susceptibles o no. Y no encontramos ninguna correlación. Está bien que el N de las madres aún es bajo, ¿sí? Tendríamos que hacer otros experimentos para poder aumentar el N y ver una certificación. Con las madres no pudimos ver si una madre era más susceptible que otra, porque el N es muy bajo y no había forma de separarlas. Era como una línea continua, entonces necesitamos aumentar el N. Pero en la primera aproximación que hicimos era tratar de ver si, dependiendo cómo respondía la madre, había alguna relación con las crías susceptibles o resilientes que tenían, y no vimos ninguna relación en eso. O sea, no, una madre que parecía más estresada no tuvo más crías susceptibles. Capaz que una camada sí, pero la otra tenía más resilientes, entonces no pudimos llegar a una conclusión. Pero sí es algo interesante, porque por supuesto la madre al estar estresada cambia cómo cuida a las crías y eso también tiene un montón de consecuencias en sus crías, pero dentro de una misma camada había animales susceptibles y resilientes que recibieron el mismo tipo de cuidado y la conducta después fue distinta. Otra cosa que no sabemos, como nosotros separamos a los animales al destete y después evaluamos el fenotipo a P35, que es casi 2 semanas después, no sabemos si la interacción entre crías resilientes o susceptibles modifica la respuesta de las otras. Eso tampoco lo sabemos y no tenemos muy claro tampoco cómo poder evaluarlo, porque las camadas las mantenemos. Después, al momento del destete, mezclamos todos los animales y las camadas para sacar eso de encima, en principio. Como que si hay algún efecto que venga porque la madre hizo algo diferente, cada madre hizo algo distinto y en una jaula va a haber a lo mejor crías de 4 madres diferentes. Entonces, y que no sabemos a priori al momento del destete si son resilientes o susceptibles. Por suerte en todas las jaulas había ambos. No tuvimos ninguna jaula que solo hubiera resilientes o que solo hubiera susceptibles. O sea, sí, algunas Claro, tenían más de uno y otras más de otros. No lo podemos la, saber a priori. la pregunta entonces sería ¿cuándo se hacen resilientes y cómo? Bueno, para nosotros se hacen resilientes en respuesta al estrés que recibió la madre. Y ahí aparecen los Allí, mecanismos de adaptación. pero es como si se programasen cuando aún no han Claro, ejecutado una exacto. tarea. O sea, Sí, es una estamos programa. pensando Para en, nosotros es programación. Sí. estamos pensando en un circuito que ya se altera antes de mismo de poder tener las experiencias que le van a permitir ejecutar esos comportamientos. Sí, y lo visibilizamos cuando hacemos la evaluación de respuesta al estrés durante la adolescencia. Pero nosotros consideramos que es algo que viene previo, ya, que se programa durante el desarrollo. Esa es nuestra hipótesis. Ahora tenemos que probarla, ¿no? Pero nuestra idea es que ese estrés perinatal hace que se programe diferencialmente por alguna razón la respuesta al estrés que en una respuesta, en un segundo encuentro con una situación estresante, ahí se evidencia, pero no es que ocurre el cambio de respuesta en ese momento. ¿Se entiende? Creemos que Claro, viene de antes. claro, yo Sí. pensaba que a raíz de eso, perdón, ¿puedo decir algo? Sí, 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 Eh, sí. no, a raíz de lo que decían recién, no sé si es muy loco pensar que se puede, porque ustedes vieron cambios en el receptor glutamatérgico Sí, relacionado con esto, o sea, en el GRIN2B creo que era. sí. Si eso se pudiera medir, ponerle al momento del nacimiento o en los primeros días de vida. Pero ¿cómo eh, sabemos ahí si es susceptible o resiliente? No lo sabemos. no, no lo sabés. Entonces No, tenemos No, que encontrar la forma de poder evaluar qué conducta tienen y el nivel molecular. Lo que queremos hacer en el próximo experimento es, en el momento en que evaluamos el fenotipo, ahí hacer la evaluación de los mecanismos moleculares, que es algo que esta vez no claro, hicimos porque queríamos ver qué pasaba en los adultos. O sea, claro. tenemos este cambio fenotípico durante la adolescencia,
y queríamos ver la conducta, cómo se modificaba en el adulto para que sea algo que perdure en el tiempo. Claro. A futuro lo que queremos es tratar de, bueno, en esta segunda respuesta al estrés, ¿qué es lo que vemos? O sea, en la adolescencia, que también es un periodo donde la corteza prefrontal está como bastante activa, entonces estaría bueno evaluarlo ahí. Lo que pasa que no fue Mm, lo primero que quisimos hacer porque no sabíamos muy bien qué íbamos a encontrar, porque era el ya. primer experimento que largábamos, así que era como, bueno, empecemos por ver algo que dure en el tiempo, que sea a largo plazo, que veamos respuestas distintas y a partir de ahí podemos empezar a evaluar. Nuestro próximo experimento va a terminar después del fenotipado, digamos. No vamos a hacer con algunas crías, al menos, para tratar de entender en ese momento qué es lo que pasa y cómo están respondiendo al estrés. Claro. Pero sí, Sí, es interesante quizá, poder determinar cuándo empieza y cuáles son los mecanismos, ¿no? Que es nuestro interés, tratar de entender cuáles son los mecanismos que dan resiliencia claro, y capaz que la cómo clave sería explotarlos. encontrar alguna variable de interés que no requiera el sacrificio del animal, porque entonces ahí vos sí, Claro, después podés testear al animal más adelante y lo haces a posteriori, la sí. clasificación de acuerdo a la conducta. No sé, Si algo uno se genómico, pone, algo epigenético, no sé. claro, Es es la idea, lo que complicado, pasa sí. que es complicado. Bueno, Nosotros queríamos ver si podíamos, con una colaboradora en Alemania, ver si podíamos hacer imágenes de estos ratones. El problema es que la definición que tienen los ratones tan chiquititos es cuasi nula. Mm. Entonces nos iba a ser muy difícil saber si había diferencias medibles, porque son muy chiquititos. Pues, si lo hiciéramos en ratas sería otra cosa, pero bueno, trabajamos con ratones. Entonces, nuestra idea era queremos encontrar algo que no necesite matar al animal para poder identificar desde cuándo se están produciendo los cambios. Porque tenemos que poder evaluar conducta. Entonces, pero Claro, sí, por eso me, nuestra pre- aproximación de adolescencia y tratar de hacer todo al mismo tiempo es como, no sé, el paso siguiente, viendo que tuvimos efectos a largo plazo. Me pregunto si el fin último es evaluar la conducta, ¿no? El perfil conductual. También no sería buscar indicadores conductuales en el desarrollo, que claro, no van a ser una representación a esa edad tan pequeña de lo que va a ser después, pero al final las conductas en el adulto y la adultez se van Sí, construyendo como un andamiaje de todos los otros, de todos los otros sí, dominios de comportamiento. Entonces, sí, tal vez en el screening, en el desarrollo, pueda surgir alguna señal de que lleve a que presumir no, sí, que está llevando al camino, o sea, la trayectoria hacia el resiliente tal vez, o hacia el tipo sí, depresivo tal vez. Es un trabajo arduo, sí, pero tal sí, vez sí, sí, valga la pena. hay que tratar de ver cuánto, o sea, nuestra idea es tratar de encontrar algo que nos represente la resiliencia a una edad lo más temprana posible. Pero bueno, eso es work in progress. Claro, posiblemente no haya una cosa Sí. específica, No, pero no, va a tal ser vez como una batería, sí. pues, pues, un arduo Sí, sí. trabajo, sin duda. Sí, sí. Sí, hay muchas cosas para hacer aún. Una historia que recién comienza, así que veremos cómo surge, cómo sigue. bueno, tenés muchas felicitaciones ahí, saludos en el chat. Muchas Bueno, no sé si gracias. alguien más tiene alguna pregunta. Este, si no, daríamos por cerrado el seminario y quizás nos quedamos un ratito algunos de nosotros a conversar, porque al final no hicimos la reunión. No sé si quieren Ok. hacer una reunión en una parte o quedarse un ratito más. Por lo menos Grace, Eh, Mariela, yo no me puedo sé si quedar un pueden. ratito, no hay. Me puedo quedar un rato más. Sí, está. Claro, claro. No sé, María Isabel Miranda Orrego, que creo que es de Ecuador, si se puede quedar un ratito más. No sé si hay alguien de Brasil. Este, eh, yo creo que igual vamos a tener que hacer una reunión más en la próxima semana tempranamente, pero habíamos pensado en esta idea de escribir una propuesta para Ibro
este, del CID. Es una muy buena idea que creo que tuvo Angélica. Sí. Es muy realizable, pero bueno, tendríamos que conversar si hay algún país en particular que quiera alojar el evento y en ese sentido empezar a trabajar porque el vencimiento de esa propuesta es pronto. Vence a mitad de octubre, ¿no? Sí, 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 por eso estamos a un mes, Ok, una cosa así. claro. Ok. Este, Yo no leí, no llegué a leer las bases, perdón, no sé porque es algo nuevo, no es algo que apareció ahora. No sé bien cómo es, qué es lo que tenemos que presentar. Es como la presentación de la red y un evento que puede ser, no mira, sé, un el workshop, llamado una es- jornada. el llamado es específicamente para fortalecer redes o grupos que quieran transformarse en redes o sociedades científicas. Nosotros no hemos Ok, discutido eso. Sí, somos una red. Si hay un interés en sí. convertirnos en sociedad en algún momento, esto podría ser parte de una proyección. Ibro da dinero Ujú. para eso y se pueden organizar eventos, ya sea de intercambio, eventos de presentación de la red y fortalecimiento, eventos de hecho de trabajo para elaborar la estructura de una red o de una sociedad, etcétera, etcétera. Hay varias modalidades. Ajá, Yo creo que deberíamos presentarnos sí, y bueno, totalmente. el punto es discutir un poco, capaz que por email después, si hay algún país que en particular tenga ese interés de, de promocionar, de alojarlo, digamos. Claro. Hay unos $4.000 que son algunos para invitar gente, otros para, digamos, puede ser para distintas cosas, puede ser para el pago del lugar donde se haga, o puede ser para, no sé, para hacer una página web también de la red o lo que sea. Hay mucha cosa que se puede hacer y bueno, hay que conversarlo. Este, ese es un punto que quería, bueno, mencionar y capaz que lo seguimos discutiendo después, pero bueno, capaz que hay alguien que ya tenga un interés en alojar este evento obviamente trabajamos todos en la aplicación de Aibro, pero bueno, Sí, si pero hay alguien... algunas decisiones hay que tomar. Ahí Profesor, Jorge levantó la mano, que no sé, creo que quiere A decir ver, algo. Jorge, ¿qué quiere decir Jorge? profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Jorge Gómez, yo hago parte de la red Dicient que lidera la profesora Marita Castielo de Uruguay. No sé si la conoce. Sí, sí. Nosotros tenemos una red que están haciendo, que es la red de diplomacia científica, eh, tecnología, sociedad, neurociencias, tecnología y sociedad. Entonces, llevamos trabajando un cierto tiempo, podríamos articularnos. También estoy muy conectado con la Facultad de Enfermería y Salud Pública de la Universidad Michoacana en México y la revista, la revista de... ¿Sí me escuchan? La revista Sí, se se llama escucha. Milenaria Ciencia y La revista se llama Milenaria Ciencia y Arte. Sería muy interesante de pronto, si ustedes también son una red y nos pudiéramos articular como una sociedad científica, sería muy interesante y sería hablar con la doctora Castelo. Nosotros estamos con la UNESCO, pasamos el diseño de la sostenibilidad, una propuesta pasó, y actualmente estamos preparando un evento satélite del segundo Congreso de Ciencia Abierta, y en el cual estamos orientándolo a neurociencia y a las tecnologías emergentes. Entonces, ese va a ser en noviembre. También están cordialmente invitados de pronto a hacer propuestas a lo que ustedes consideren interesante. Yo trabajo es el tema de neurociencia hacia la educación, sobre todo a la matemática, de cómo aprenden los niños.
Entonces, me interesaría mucho pues que hiciéramos algo en conjunto. Muy bien. Bueno, hablando de otras organizaciones, también tenemos que conversar eh, sobre, para mí, la posibilidad de que como red nos adhiramos a la LatBrain, que en realidad la iniciativa Cerebro Latinoamericana fue la promotora, en realidad, de esta red, aunque no lo sepamos. Fue a raíz de esta iniciativa que se generó la idea y ahí fue que nos conectamos con Grace para empezar a promoverla. Creo que sería muy bueno que la red se adhiriera a la iniciativa. Creo que la iniciativa puede promover Sí. la red a distintos niveles. Y bueno, por ejemplo, en esta aplicación de la que estábamos hablando vamos a necesitar cartas de apoyo, ya sea de sociedades científicas o de organizaciones como la LatBrain. Creo que sería bueno. De todas maneras, son temas que estoy tirando para después conversar en la próxima reunión que tengamos. Y en Cierto, particular le hago una Venezuela. invitación a María Isabel, que estás ahí. Tú eras de Ecuador, ¿verdad? Hola. La LatBrain no tiene ningún participante de Ecuador y a mí me encantaría después charlar contigo, contarte más de la iniciativa y que de repente pudieras sumar a Ecuador a la iniciativa. Hoy en día no hay nadie representando a Ecuador, nosotros somos una organización muy, muy diversa de psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, neurólogos de todo tipo de profesiones y serías bienvenida. Después te contacto por privado, pero sería muy bueno que Ecuador se pudiera sumar. Bueno, son distintas ideas Muchas que se me cosas. surgieron Sí. y que voy tirando y después conversamos más en la próxima reunión que tengamos de la red. Pero vayan pensando en todo esto. Sí. Y no sé si alguien más tiene alguna otra cosa que quiera mencionar. Yo dejé mi correo electrónico, tanto el institucional como el personal, por si desean, pues Ujú. también pidiéndoles por favor que me envíen la grabación y para que por favor, si desean pues participar en lo de Ciencia Abierta, que soy el coordinador este año en el evento satélite que estamos relacionando a la neurociencia, le agradecería mucho. Mi nombre es Jorge Gómez, le agradezco. Jorge, ¿querés enviar a la red la información? Así la tenemos. Eh, alguno de los En este miembros de la momento, red para... si ustedes oh, quieren, me comparten el correo y yo les envío ya, porque nos tenemos que reunir esta semana a dejar las piezas gráficas y todo ya, eh, pues listo. En ese momento, pues se va a certificar como parte del Congreso, del segundo Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, pero cada evento tiene su propio guión. Entonces el ok. de nosotros se maneja hacia ciencias y tecnologías emergentes. Se llama, pues, en ese sentido. ¿Y Le el evento? agradezco mucho. Ahí te puse mi mail para que me lo mandes. ¿Y el evento se realiza en Uruguay? ¿O es virtual? ¿Cómo No, es? es online, es online. Ah, ok. Genial. Ahí Llegamos a la te puse en el conclusión. chat el mail para que Somos todos, me doctora. envíes. Gracias. Listo, que esté muy bien. Y que tengan una feliz tarde. Igualmente, Jorge. Muchas Allí gracias. están. ¿Quiénes son Lucila Torres? ¿Se quieren presentar? Dice Lucila Torres, ahí no sé quiénes son. A ver si Ah, pueden desmutearse. son vecinitas de acá. No se desmutearon todavía, Ah, pero ahora sí. son Se amistades nos traba tuyas. la compu. ¿Qué tal? Yo soy Verónica de la Fuente. Sí, yo soy Lucila Torres. Ajá. Y acá estamos Trabajan en Argentina.
Perfecto. Muy cerca de Mariela. Pero Bien. cuenten en qué trabajan también. Bueno, nosotros en el labo trabajamos sobre todo en circuitos neuronales involucrados en memorias sociales en ratones y hace muy poquito empezamos un proyecto con Luli de depresión postparto y el rol de la oxitocina y serotonina, o cómo podrían estar involucrados. Una pata de ese proyecto es en ratones y bueno, ese proyecto está mandado al SICUAL para su evaluación y después tenemos pensado hacer algo más en humanos en el mediano plazo. Así que bueno, como estamos empezando a trabajar con ratonas madres, estamos muy interesados en el cerebro del cuidador. Tenemos mucho que charlar, Vero. Sí. Y Patricia Entonces, ¿se Ibérico, colgó? no, Ah, no, a está. ver si se quiere presentar, Patricia Ibérico y Laura González, que se quedaron, no sé si se quieren presentar, no sé si son de dónde son, o quedaron ahí. Patricia Ibérico, buen día, ¿vale? Grace, soy veterinaria como jefe. Ajá, bueno, bien, es de Perú entonces. Y Laura, no sé, Laura González. Bueno, bueno, quedamos en contacto por email. Ay, yo me congelé o se congelaron ustedes. No sé, algo pasó en la red. Mariela, creo que quedó congelada Mariela. No parece nada acá, está todo bien. Hola, Ah, quisiera sí, yo paré. presentarme. Ahí. Sí. ¿Laura? Sí. Ah, bien. Ya. Ahí está. Ah, Ya. de Colombia. Bien, Ah, bienvenida. mira. Bienvenida. Quisiera presentarme un poquitito. Sí. Sí. Yo trabajo en Ecuador, soy chilena y soy ecuatoriana. Trabajo en Quito y trabajamos en la Universidad Católica del Ecuador, o sea, en Quito. Trabajo en la Facultad de Salud y Bienestar con médicos, enfermería, nutrición, en fin, es un gran. En este momento la universidad ha cambiado de las facultades a una gran cantidad de profesiones y de carreras. Entonces creo que podría contactarlos con personas que estén trabajando específicamente en el área que, no sé, puedo hacerles el contacto. Específicamente yo no trabajo en el área de los circuitos neuronales, me parece muy interesante haberlos escuchado. Em, Sin embargo, creo que puedo un poquitito abrirles la red acá, como contactarlos con otros colegas. Yo trabajo principalmente con bebés, con niños chiquititos en los servicios de neonatología y actualmente realizo mi doctorado con niños pequeños entre 0 y 3 años en comunidades indígenas, que son quichuas purúaes. Entonces, hay otras reflexiones por ese lado. De todas formas, recibo con gusto el correo, las invitaciones para poder ver junto con mi decano, mis autoridades, quién podría tomar esa posta también. ¿Mm? Eso. Gracias. Genial, Buenísimo. muchas gracias. Grace, no sé si quieres comentar algo, ya cerramos entonces. Sí, quién sabe, hay que escribir con propuestas sobre esta llamada que es la más próxima, tal vez, que nos va a exigir reunirnos y podemos marcar tal vez una reunión antes del siguiente seminario para ver si concreta algo, ¿no? Sí, de hecho, el próximo seminario es el tuyo, ¿recuerdas? El 2 de octubre. Sí, si quieres o quieres o quieres pasarle el lugar a alguno de los que se suspendieron. Sí, 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 ¿También? sí, si están disponibles los podemos intercambiar. Pero en un principio sí, que queda el tuyo. Puede quedar, pero si alguien Sí, quiere está. presentar también. Vemos en la lista quién había quedado para atrás. Eran Sí. dos personas que Más que están sin la presentación. Ajá. ¿Podríamos organizar para la semana que viene una reunión para tener propuestas Sí, concretas para el jueves que sí, viene a las 11, como venimos juntándonos los jueves, para Ya, tener propuestas concretas para la presentación? Porque de pronto se nos va a venir el deadline y sí, no vamos sí, a sí, tener sí, sí, sí. nada mejor. concreto.
Por eso, vamos a fijar la reunión para el próximo jueves a las 11. Jueves, Ya. para Sin organizar. dar opción, digamos, a elegir, porque es muy pronto. Sí. Y ya resolvemos algunas acciones. Sí, llegar tipo, tener propuestas concretas, la idea es con propuestas concretas para la presentación, así ya avanzamos. Y eventualmente el que no pueda asistir, que las mande por email a las propuestas y ya. Y las Ta. charlamos. Perfecto. Sí, ¿les Me parece? parece bien. Ujú. Genial. Bueno, muchas Muy gracias bien, por la entonces, gracias, escucha, genial, la reunión. Mariela. Pasen bien. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao.